Muy buenas tardes, familia de Stairway Church. Bienvenidos a nuestra transmisión online. Gracias por conectarte. Quiero darle un saludo especial a todas las personas que están aquí en Miami, que son parte de nuestra comunidad. Les mando un saludo muy especial, un abrazo. De verdad que nos hace mucha falta. Nos hace falta también tener tiempo de comunión con ustedes, vernos. Sabemos que este tiempo no ha sido fácil entrar a un nuevo estilo de vida, pero sé que Dios nos dará la oportunidad de vernos pronto. Cuando hablamos de vernos pronto, sabemos que hay normativas, que hay un tiempo más que tenemos que esperar, pero cuando yo hablo de prontitud, lo hablo desde la plataforma de la fe, porque nosotros sabemos que todo esto Dios lo va a usar para algo grande, algo muy especial viene para el mundo entero, pero sobre todo para las personas que decidan creer en los propósitos de Dios. Así que te invito a que desde esa misma plataforma, desde la plataforma de la fe, tú puedas declarar lo que Dios tiene para tu vida. También un saludo especial para las personas que nos acompañan y se conectan desde algún otro lugar. Sabemos que hay personas en este momento conectadas desde Colombia, desde Venezuela y otros lugares aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos. Hoy continuamos con la serie que hemos titulado BFF o Best Friend Forever. Nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Así que conocer al Espíritu Santo ha sido para nosotros el objetivo de esta serie, conocer a la persona del Espíritu Santo y qué la persona del Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, pero que también tiene la persona del Espíritu Santo para darnos a nosotros, no como algo que estemos esperando de alguien, sino como Dios a través del Espíritu Santo quiere madurar nuestra vida, quiere formar nuestros caracteres, quiere hacer cosas grandes, maravillosas, promesas, mostrarnos su propósito y también, cómo no, como lo vamos a ver el día de hoy, tiene dones para cada uno de sus hijos. La semana pasada veíamos o hablábamos del fruto del Espíritu Santo y era para nosotros muy especial poder hablar de algo que en 9 virtudes el Espíritu Santo nos puede dar, nos quiere dar. Y que de hecho ya lo tenemos cuando decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, o aceptar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y a través de su muerte y resurrección nos deja el regalo del mejor amigo, el Espíritu Santo, y con él quiere que nosotros demos un fruto que a veces los hijos de Dios no sabemos que tenemos, que de verdad podemos pedirlo, pero pedir su desarrollo, no pedir como tal que pase algo en nuestra vida de ese fruto que tal vez necesitamos para cierta temporada, sino pedirle a Él que lo desarrolle, porque en la comunión con la persona, en la amistad con la persona del Espíritu Santo, Él lo hace en nuestra vida. Yo te pido que me acompañes por favor a una corta oración para que podamos entrar un poco en la palabra de Dios y saber a qué el Espíritu Santo nos quiere llevar el día de hoy. Así que bendigo tu vida ahí donde estás y acompáñame por favor. Yo le pido al Padre del cielo, al Señor Jesús y al Espíritu Santo en este momento que tome mi vida para poder transmitir la palabra que Él quiere que nosotros aprendamos este día y entremos en su conocimiento para saber que de su corazón Él quiere depositar en nosotros, o ya también ha depositado, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para conocer y afianzar cada día su propósito en nosotros y las herramientas que Él nos da para estos tiempos tan difíciles, para estos tiempos tan determinantes, donde Él quiere actuar en cada uno de nosotros para traer cambio y transformación a las comunidades. Así que Padre, te pido que seas
en este momento por tu Espíritu Santo, hablando tú y siendo tú el que guíe nuestra vida a través de tu palabra a lo que tú quieres hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañes entonces al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse, los unos a los otros. Los dones del Espíritu Santo son para servir y edificar a las demás personas. No podemos confundir los dones de los talentos. Vuelvo y repito, según este verso, los dones del Espíritu Santo son para edificar, dice la Biblia, a la iglesia. Por eso necesitamos separar cuál es la diferencia entre un don y un talento, porque si bien es cierto, tu talento también sirve y edifica a una persona, pero el don de Dios en ti no solamente sirve para edificar a una persona, sino para transformar la vida de las personas. Ya vamos a ir a ese punto. Desde esta plataforma entonces podríamos decir que el talento es natural, pero el don es sobrenatural. Vuelvo y repito, desde esta plataforma podríamos decir que el talento es natural y el don de Dios es sobrenatural. ¿Lo tenemos ahí, por favor? El talento es natural, vuelvo y te lo repito, y el don de Dios es sobrenatural. Talento es el conjunto de facultades, capacidades o habilidades que posee o desarrolla una persona para desempeñar una determinada actividad. El talento es el potencial que hay en una persona. Ahora bien, quiero decirte qué es el don. Don, del griego carisma. Carisma en el diccionario bíblico es el derramamiento sobrenatural del poder de Dios para hacer algo. Es la dádiva o es un presente o un regalo de parte de Dios. Es un regalo divino que proviene de Dios. Y desde estos dos significados, ¿qué podríamos decir? Que el talento está centrado en la persona, pero el don está centrado en Dios. ¿Por qué? Porque el talento es lo que tienen muchos deportistas, muchos artistas. Es algo innato que nace con ellos. Desde corta edad podemos ver cómo a ellos se les comienza a manifestar el talento que tienen. Ellos, su tarea es desarrollar ese talento. Como algún jugador de fútbol que tú puedas ver y tú dices, wow, ese jugador de fútbol es tremendo, qué talento que tiene. ¿Sí? Y hay muchos jugadores que entrenan, se capacitan, obtienen otras herramientas y cada día crecen en ese talento. Pero el don no es natural, el don es algo sobrenatural. El don es algo que en sí proviene de Dios. Y el don entonces no se enfoca en la persona. Tú no dices, wow, ese don que tiene la persona. No, ya es el don que Dios le ha dado a la persona. ¿Por qué? Porque el talento muestra a la persona como tal, muestra todas las actitudes, todo lo bueno que puede hacer esa persona con ese talento. Pero eso puede que haga algo o inspire a otras personas a hacer lo mismo que hace esta persona con su talento. Pero te voy a decir que eso no va a transformar la vida de esa otra persona que de alguna manera se inspiró. El don de Dios, la dádiva de Dios, ese regalo de Dios se inspira completamente, pero también transforma determinadamente la vida de las personas. De hecho, dice entonces la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Tu mejor amigo, el Espíritu Santo, es la fuente de los dones. Dice que hay diversas clases de dones y el Espíritu Santo como tal es el que da, es el que reparte, dice la Biblia, es el que nos regala esos dones. Así que Dios quiere transformar la vida de muchos a través de los dones que te puede haber dado.
Y por muchos años, por mucho tiempo, la iglesia como tal, los hijos de Dios en comunidades o los hijos de Dios funcionando en los dones, hemos visto esa diversidad de dones. Dentro de esa diversidad de dones podemos encontrar los dones administrativos, los dones de servicio, el don de la predicación, diferentes dones con los cuales podemos nosotros cumplir nuestras funciones. Pero también según el llamado o el propósito que Dios tiene en aquellas personas que son sus hijos y han decidido seguirle, Dios también nos ha dado los dones del Espíritu, que los podemos ver como son los dones de revelación, los dones de inspiración o los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de revelación? Los dones de revelación son tres dones. Cada grupo de dones viene por tres dones que Dios ha dado. El grupo para los dones de revelación son el don de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. La palabra de ciencia es cuando de alguna forma nosotros podemos darnos cuenta o darle una palabra de ánimo a alguien, o algún líder o pastor le da una palabra a alguna persona de su pasado y de su presente. La palabra de sabiduría es cuando habla de algo de tu futuro que solamente tú lo has anhelado o Dios te lo ha prometido. Asimismo están los dones de poder. Los dones de poder son fe, sanidades y milagros. Lo que muchos hemos visto cuando hay estas grandes cruzadas, como le llaman, o reuniones en estadios, y Dios hace sanidades a través de otras personas o a través de un pastor o un líder. Y ahí están las fe, las sanidades y los milagros. También podemos ver los dones de inspiración, que son los dones con los cuales también funcionan los pastores, los maestros. Y de alguna forma vemos cómo estos grupos de dones se han repartido a la iglesia, pero también se han repartido a cada uno de sus hijos, y cómo en su función han hecho que la vida de una persona cambie, la vida de una persona reciba milagros, la vida de una persona reciba una sanidad completa de alguna enfermedad. Pero también desafortunadamente o tristemente hemos visto cómo algunos líderes, y me incluyo, no porque esa sea la motivación de mi corazón, pero no sabemos en qué momento podemos usar o mal usar o abusar de un regalo que Dios nos ha dado para cambiar y transformar la vida de una persona. Así que me incluyo para que siempre tengamos ese cuidado, que siempre tengamos ese respeto, que siempre tengamos no solamente ese respeto y ese temor de Dios por lo que Él nos da, para que lo usemos en beneficio de otros, no para que de alguna manera nosotros tratemos de enorgullecernos o vanagloriarnos por algo que tenemos y que se nota y que podría ser manejado como un talento, y resulta que es algo que viene del cielo. Quiero ser claro en eso. Así que desde esta definición de cuáles son los dones que nos regala el Espíritu Santo, y te hice un breve resumen de cuántos pueden ser, hay diversos, pero la verdad es que esa no es mi tarea el día de hoy. Mi tarea es llevarte a un don en específico, y ya vamos para allá. Pero todos estos dones son tan especiales porque provienen de Dios, y son aquellos que te mantienen y mantienen al resto de las personas que son edificados por ellos sobre ese propósito que Dios trazó para nuestra vida, y que te mantienen con alto, diría yo, con alto nivel de vida, de ánimo del Espíritu Santo, para que te sostengas en los tiempos difíciles como los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los talentos te pueden abrir puertas en lo natural. Los talentos te pueden abrir puertas. Pero quiero decirte algo: los dones de Dios te las pueden mantener abiertas. Vuelvo y te repito eso: tus talentos te pueden abrir puertas, pero los dones de Dios te las mantienen abiertas. ¿A qué voy con esto? Los talentos son naturales, pero nosotros sabemos que si se abre una puerta como hijos de Dios, es porque Dios es el que abre la puerta. Pero cualquier persona, sea hijo de Dios o sea alguien que no conoce a Dios,
piensa que por el talento, por las habilidades que tiene, por esas capacidades, la puerta se abrió ante un trabajo, ante alguna oportunidad. Pero resulta que el que mantiene abierto esa puerta es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque los dones de Dios no solamente te van a abrir una puerta, los dones de Dios la van a mantener abierta, porque el don de Dios o lo que Dios da no lo quita y no se disipa y no se esfuma como tu talento. ¿Por qué? Porque hay muchos famosos, muchos artistas, muchos deportistas que han mal usado su talento, no lo han aprovechado. Muchos deportistas por andar usando mal el tiempo, tal vez en drogas, en alcohol, por andar malgastando el dinero, pierden ese talento, no lo practican, no lo desarrollan, no lo entrenan y pierden su fama. Y aún así ven en declive su talento, mientras que el don de Dios no está en declive, porque el don no te pertenece a ti, el don le pertenece a Dios y es algo que Él sostiene. ¿Y cómo lo sostiene? En tu relación con tu mejor amigo, que es el que te lo da. ¿Qué dice la palabra del don de Dios? Dice Proverbios 18:16, la dádiva del hombre le abre camino. Mira bien, la dádiva del hombre, el don que Dios le da al hombre, te abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Quiero decirte entonces que el don no te abre una puerta, la puerta te la abre Dios, pero el don que Dios te ha dado te abre un camino y te mantiene todo abierto. ¿Por qué? Porque ese camino es un camino de propósito que ha trazado Dios para tu vida y sobre el cual tú te vas a sostener a pesar de las situaciones difíciles. Así que tus talentos te pueden abrir tus puertas, pero los dones de Dios te las mantienen abiertas. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 17. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio un don, dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio un don, el don de la vida de Cristo, de Jesús, para que nosotros tengamos vida eterna. Así que ahí está hablando del don de la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea que Jesús no vino a señalarnos, Jesús vino a aceptarnos como somos, para que entonces nosotros, creyendo en ese don que Él tiene, el don de la vida, y creyendo en Él, asimismo entonces tengamos vida eterna, al no sentirnos condenados, sino que de alguna forma entonces nos sentimos afianzados en el amor que Dios tuvo con nosotros, y asimismo entonces obtenemos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que volvamos a valorar ese don, el don de la vida, porque es un don maravilloso. Es el don, diría yo, más importante que nosotros como hijos de Dios podemos tener. Sí, porque tenemos la vida natural, que es la vida biológica, la vida física, cómo nacemos nosotros por medio del vientre de nuestra madre, la procreación. Sí, pero también tenemos ese don sobrenatural, el don espiritual, un don por el cual Dios marca su propósito en nosotros, nos puede sacar de una vida antigua, de una vida donde no encontramos una salida, y nos puede encaminar a lo que Dios determinó para nosotros. Así que la semana pasada que estábamos hablando del fruto, ese fruto que el Espíritu Santo, el mejor amigo, produce en nosotros, y que nos cambia en carácter y en madurez y nos ayuda a crecer así como es Jesús. Hoy queremos entonces conocer un poco del don de esa vida sobrenatural, de la vida eterna, de lo que Dios nos quiere dar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no conocemos primero el valor de ese don sobrenatural que es la vida, la cual Dios nos está dando, entonces el resto de dones de los que te hablé, el resto de dones de los cuales te hice resumen, esos dones administrativos que tú puedes tener, esos dones de inspiración, de revelación, de poder, donde puedes hacer fe, donde puedes tener milagros, donde puedes hacer
milagros poderosos, prodigios para las personas, donde Dios te puede usar, los vas a malgastar. ¿Por qué? Porque si no hay un carácter, no hay un fruto, no hay una madurez que tú hayas dado, vas a malgastar, vas a malutilizar los dones que Dios hoy te quiere dar. Nadie se come un fruto verde. Nadie se come un fruto que todavía no está listo. Nadie arranca de un árbol un fruto verde y lo trae a su boca para probarlo, porque va a saber mal, porque se da cuenta que no está listo, que no es comestible para ese momento. Así que de esa forma nos damos cuenta que Dios quiere madurar nuestra vida en carácter a través de su fruto, para que cuando estemos listos, entonces las propiedades que trae el fruto, esas propiedades que te sirven para que tu cuerpo, también crezca y se sienta saludable y sea bueno para tu parte sanguínea, para tus músculos, para tu parte nerviosa, para tu cerebro, etcétera. Eso entonces puede ser el efecto que causan los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar, si nosotros lo usamos con la madurez, con el carácter correcto. Pero entonces hoy Dios quiere que nosotros podamos ver que el valor que Él le quiere dar a ese don de la vida, a ese don sobrenatural que Dios nos ha dado, para que nosotros nos podamos centrar en quién nos da el don y no el beneficio que el don tiene en sí para nosotros. Porque hay muchas personas que de algún momento nos interesamos mucho en todo lo que tiene el don, en ese regalo tan maravilloso, pero nos olvidamos de quién nos lo dio. Y es algo que pasa mucho en las iglesias, en los ministerios, en algunos que funcionamos o trabajamos para las cosas de Dios. Así que en este momento, mi asignación el día de hoy es poderte llevar a que tú valores el don de la vida, el don de la vida natural que Dios te ha dado. Darle gracias a Dios diariamente porque tengo vida, porque tengo salud, pero también el don de la vida sobrenatural que Dios ha puesto en ti por medio de Jesucristo, teniendo a tu mejor amigo, el Espíritu Santo, para que te pueda usar sobrenaturalmente en el cambio, la transformación, no solamente de tu vida y de tu familia, sino de la vida de otras personas. Necesitamos aprender a valorar eso. ¿Por qué? Porque en sí el don de la vida trae consigo mismo, trae que nos sintamos más jóvenes, que nos sintamos que somos productivos, que nos sintamos valorados, que nos sintamos honrados. En la Biblia hay un ejemplo en el libro de Génesis, y sé que tú conoces esta historia de Abraham y Sara, a los cuales Dios les promete un hijo, ellos pasando los 90 años. Ella había pasado sus 90, Abraham ya casi cumpliendo los 100 años, de 99 años, y con esto Dios les promete un hijo, y ellos hasta llegan a burlarse y llegan a dudar de que pudieran ellos procrear. Y Sara se ríe y dice: yo, una anciana, voy a tener el placer de tener esa parte y disfrutarla con mi esposo para poder después procrear o dar a luz un hijo. Es increíble, pero Dios se los promete y Dios se los cumple. Y vemos cómo a través de esa vejez, de ese declive en lo natural, en su vida natural, donde ellos se sentían ancianos, donde ellos ya no se sentían productivos, donde sentían que ya no podían más, donde sentían que las promesas para un pueblo no estaban. Y en este momento Dios les dice: les voy a dar un hijo, porque a través de ese hijo muchas naciones serán formadas, y te multiplicaré como la arena que ves en el mar, así te multiplicaré a ti, y todas las naciones de la tierra serán benditas por aquella promesa que te estoy haciendo por medio de tu hijo Isaac. Es increíble entonces cómo eso trajo de nuevo el rejuvenecerse a Abraham y a Sara, cómo ellos pudieron ver ánimo para poder levantar un pueblo a través de un hijo. Y no solamente eso,
es que tú puedas ver generaciones, porque hay promesas que los padres de pronto no vamos a ver cumplidas, pero Dios sí las va a cumplir a través de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Y la bendición no está en que tú veas esa promesa cumplida el día de hoy. La bendición está en que tú puedas esperar y saber que el don de la vida sobrenatural está sobre tus hijos y ellos puedan también funcionar en los dones que el Espíritu Santo da y añade a través del transcurrir de la vida de cada persona. Y entonces en tus hijos tú veas las promesas que Dios te dio cumplidas. Eso es muy especial y es determinante. Es determinante para la vida de una persona. ¿Por qué? Porque este tiempo también es determinante. Porque este tiempo es un tiempo difícil. Porque este tiempo es un tiempo que se ha visto marcado por esta pandemia, donde la economía tal vez ha sido golpeada, las familias, el también haber perdido otros familiares, el haber visto o el haber sufrido no poder despedir a alguien que se ha tenido que ir a causa de esta pandemia y que no puedes verlo, no puedes visitarlo en un hospital, ni siquiera puedes llevarlo de pronto a un cementerio o al lugar donde esta persona puede ya pasar a su descanso. Es difícil todo lo que hemos vivido y por estos tiempos determinantes es que Dios quiere que valoremos no solo entonces la vida natural, sino la vida natural que nos da por medio de su Espíritu Santo. Este tiempo es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde Dios nos quiere llevar al cambio, es un tiempo donde Dios quiere que nosotros tengamos una relación estrecha con nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo, y entonces cuando valoramos ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el que tiene los dones? ¿Quién es el que da el don? Asimismo, entonces, más adelante podremos ser usados en el resto de dones que Él nos da para traer cambio y transformación a nuestra familia, a nuestras comunidades. Quiero leer del libro de Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante. Algo que nos dice Pablo. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida, nos dio nuevamente, nos da un don, el don de la vida. ¿Cómo nos dio vida? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es increíble ver que aquí no está hablando de Jesús, aquí está hablando de Cristo. Cuando habla de Cristo es Jesús resucitado, y cuando habla de que ha levantado a Cristo de los muertos, está hablando del poder que hay en su resurrección. Es ese poder el que nos da la vida sobrenatural para saber que el día que tú y yo partamos de esta tierra o muramos, nosotros vamos a la presencia de Dios si hemos reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, dice que es por la gracia que nosotros hemos sido salvados. ¿Salvados a qué? No solamente a llegar al cielo en ese momento, sino a que podamos vivir una vida sobrenatural, una vida abundante aquí en la tierra, una vida en la cual se manifieste el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, para que entonces haya un testimonio que lo que Jesucristo hizo en ese momento de su vida todavía está vigente, para que nosotros como hijos de Dios de ahora en adelante nos paremos en esta promesa y podamos ver nuevamente milagros, sanidades, prodigios, que es lo que personalmente yo creo que vamos a ver manifestarse de una forma más en esta tierra para esta nueva temporada, para esta nueva década, a pesar del tiempo de pandemia que hemos vivido. Sí, ¿por qué? Porque ha sido un tiempo que ha golpeado al mundo entero. Ha sido un tiempo que ha golpeado a todas las naciones. Y Dios está preparando desde su corazón algo muy especial,
No lo digo porque lo sienta, lo digo porque lo dice su palabra para cada uno de sus hijos, porque después de este tiempo tan difícil, dice también la palabra, y nos lo deja marcado en cada temporada, que el mundo tuvo que pasar por tiempos como estos, por tiempos donde habían pestes, donde habían enfermedades, por tiempos donde había exilio. Dice que la manifestación de Dios, la manifestación de su Espíritu Santo vino con más poder para que las personas pudieran volver a creer y tener la convicción de que Dios sí está en el asunto, de que Dios es real y de que Dios quiere traer consuelo. Dios no mandó esto que estamos viviendo, pero Dios tiene el control para sostenernos a pesar del dolor que hemos tenido que pasar, de ver familiares perdiendo sus vidas, comunidades, países, naciones, altas estadísticas de muerte. ¿Para qué? Para Dios levantarnos en consuelo, pero saber que viene un tiempo fructífero para nosotros, sus hijos. No sé si tú lo puedes creer allá donde tú estás conectado, pero yo lo creo. Así que, hablando entonces del don de la vida, ahí nos damos cuenta que de alguna forma la gente siempre está esperando que Dios nos puede dar, pero no se está dando cuenta quién es el que te está dando lo que tú esperas. Porque en el momento dado que tú recibes ese regalo, muchas veces nos olvidamos de quién nos dio el regalo. Ahí dice que Cristo nos dio por medio de su muerte y su resurrección un don de vida sobrenatural. Pero ¿qué tuvo que pasar Cristo? Cristo tuvo que pasar muerte, tuvo que pasar dolor, tuvo que pasar la cruz. Asimismo, tú y yo tenemos que pasar un proceso para ver que hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar atrás. Hay cosas en nuestra vida que de la antigua manera de vivir tienen que madurar para darle paso a que se manifieste la nueva vida en Cristo, y que entonces cuando ya comenzamos a dar fruto, Él comience a repartir, a darnos dones donde ¿qué? Donde funcionemos en esos dones para edificar la vida de otras personas y traer cambio y transformación a esas vidas. Si no, de lo contrario, tenemos nuestros ojos puestos en la dádiva como tal, en el don, y no en quien nos lo da. Y eso no se puede perder. Por eso Dios quiere que valoremos el don de la vida sobrenatural. Y ese don, tú y yo lo tenemos al obtener también la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que no sea por conveniencia, sino por convicción de que somos hijos de Dios. ¿Y dónde podemos ver ese ejemplo de cómo separo mi vida natural de mi vida sobrenatural en la Biblia? Hay una historia de un hombre llamado Nicodemo. Dice que era un líder religioso de los fariseos. Y una noche fue a hablarle a Jesús. Eso está en Juan 3, del 1 en adelante. Y le dijo a Jesús, Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces, porque son la prueba de que Dios está contigo. ¿Ves? Nicodemo era un líder religioso, conocía la ley, conocía lo que decía, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero se acerca a Jesús porque le dice que las señales, o sea, los milagros, los dones en los cuales Jesús funcionaba, y los milagros eran esas señales de que Dios estaba con él. ¿Ves? El don te abre camino. El don le abrió el camino a Jesús para impactar la vida de Nicodemo. Y tal vez Nicodemo estaba impactado por los dones y los milagros y quería el don y el milagro.
Pero Jesús supo diferenciar en la vida de Nicodemo lo que es natural y lo que es sobrenatural. ¿Para qué? Para que Nicodemo no se confundiera y aprendiera a valorar a quién le iba a dar la vida sobrenatural. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y aquí Jesús le va a explicar qué es la vida sobrenatural, que no se parece a la natural. Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Esa es la parte biológica. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Nacer del agua y del Espíritu es nacer de nuevo. Es aceptar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y que murió, pero venció la muerte y resucitó por nosotros. Es dejar entonces, a través de esa afirmación, una vida antigua para vivir una vida nueva y apartarnos de todo lo que nos hace daño, de todo lo que ha sido en nosotros la vida de pecado. Y algunos teólogos dicen que nacer del agua y del Espíritu fue lo mismo que Jesucristo hizo, de bautizarse y recibir al Espíritu Santo para empezar su ministerio. Pero la verdad es que otros también explican que nacer del agua y del Espíritu es ser renovados totalmente por el Espíritu Santo para entonces vivir sobre la vida que Cristo nos da. Verso 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Si ves, el Espíritu Santo es el único que te da el don de la vida sobrenatural. En Él hay fruto y como hoy, en Él hay dones. Pero Él quiere que reconozcas que proviene de Él esa vida sobrenatural. Verso 7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen.